Buenas tardes a todos los alumnos que están presentes actualmente en el Blackboard. El que les habla es el doctor José Chien Durán, médico psiquiatra de la sede del Hospital Emilio Valdizán. Soy profesor de la facultad desde el año 2003 y me ha tocado el tema de hablar con ustedes de un tema que es la piedra angular del trabajo del médico, ¿no? Que es la relación médico-paciente. En ese aspecto, primero quisiera saber si me están escuchando bien y pueden ver la exposición o la imagen que estoy proyectando. Sí, doctor, sí se escucha bien y la imagen también. Ok, muchas gracias. Entonces les voy a pedir por favor, ¿no? Que guarden cierren sus micros para poder, que todos puedan tener acceso a la información que vamos a dar. Entonces, la clase se está grabando, no hay ningún problema. Entonces, después de la exposición, ustedes tienen acceso a poder volver a, a revisar la clase y ver algunos temas que de repente pueden haberse solaciado en el momento que se estuvo conversando con respecto a la exposición. En primer lugar, les doy la bienvenida a todos ustedes, ¿no? Futuros médicos del país, en una situación en la cual estamos en la segunda ola de la pandemia del COVID-19, donde los médicos estamos enfrentados a una situación muy difícil porque tenemos que enfrentarnos a esta epidemia con los pocos elementos con los cuales contamos en el área de la infraestructura, de los equipos y de los materiales con los cuales podemos enfrentar. Como ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? La situación del sistema de salud en nuestro país es precaria y no es de ahora, tiene antecedentes de más o menos 30 años atrás, cosa que siempre lo estuvimos afirmando nosotros los médicos ya tiempo atrás, pero que lamentablemente nunca se prestó atención a esta demanda que nosotros como profesionales le hacíamos al gobierno de turno. Bajo estas circunstancias es bueno, en primer lugar, rendir homenaje a nuestros colegas, a todos aquellos que se están enfrentando y se han enfrentado a esta pandemia, y a aquellos que lamentablemente han tenido que sacrificar su vida tratando de salvar la vida de otros. Esto es probablemente la parte más difícil en esta carrera de elección que hemos tomado. Nuestra carrera es una carrera de servicio. Nosotros servimos a nuestros pacientes, a la comunidad, ¿no? En el sentido de ayudarlo a mejorar su salud física y mental, y lamentablemente estamos expuestos a riesgos. Y los riesgos son de todo nivel, no son riesgos solamente psicológicos que ya se están dando, sino también riesgos físicos de exposición. En cualquier especialidad, la mayor parte de la especialidad, estamos expuestos a riesgos. Y estos riesgos no son parte de la vida diaria que nosotros estamos asumiendo. Ustedes son nuestros futuros colegas, probablemente aquellos que cuando nosotros ya estemos fuera del ejercicio de la profesión, van a ser los que nos van a atender a nosotros y nos van a dar, ¿no? El servicio de brindarnos la recuperación o el apoyo para mejorar nuestra salud. Por eso es importante rescatar en ese aspecto que su carrera de servicio y la vocación de servicio que ustedes han tomado, no, la tienen que sustentar y fundamentar constantemente, porque estas son las motivaciones que hacen que nos enfrentemos al día a día. Sabemos de los problemas que se están generando en el área de salud mental por el problema de la epidemia del COVID-19. Los niveles de ansiedad, los niveles de depresión han aumentado y el cansancio y la fatiga
los síndromes de burnout, o sea, de desgaste emocional y mental de nuestros colegas también se están incrementando. Entonces es importante que nosotros estemos entrenando nuestra mente, no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra mente, a enfrentarnos a estas circunstancias en las cuales vamos a vivir y de las cuales vamos a tener que ir día a día, en el día, luchando constantemente. Entonces tenemos que fraguar nuestro carácter, preparar nuestro conocimiento, estimular nuestra voluntad de servicio y buscar los mejores elementos para una buena salud mental frente a estas circunstancias como la pandemia. Volvemos a rescatar. La relación médico-paciente es la piedra angular, así como la iglesia, se hablaba de que Pedro era la piedra angular de la iglesia. Nosotros, para los médicos, la relación médico-paciente es la piedra angular para el trabajo y desarrollo de nuestro proceso de atención. Una buena relación médico-paciente ya es un elemento favorable para nosotros. Problemas en la relación médico-paciente pueden interrumpir, incluso llevar al fracaso terapéutico, ¿no? Cualquier tipo de iniciativa que nosotros realicemos. Por eso es importante que ustedes analicen este problema, lo evalúen, ¿no? Y establezcan sus propios elementos de juicio y de valor con respecto a este tema. Entonces comenzamos con el tema. Estamos hablando que la relación médico-paciente es la relación o interacción que se produce entre un agente de salud, que en este caso puede ser médico, grupo de médicos, personal de auxiliar, de apoyo, diagnóstico y de tratamiento, y una o varias personas, en este caso pacientes, con una necesidad de ser atendidos o asistidos, que abarca una serie de áreas que van desde la enfermedad propiamente dicha a situaciones que requieren orientación de repente en las áreas de salud física y mental. Y el objetivo es llegar a establecer un diagnóstico, ya sea individual, ya sea grupal o de salud pública, ¿no? Para poder establecer un tratamiento y mejorar las condiciones de salud de la población o del paciente o prevenir una enfermedad. Entonces, es importante que el conocimiento del médico no solo se base en la interacción biológica, sino en los aspectos psicológicos y sociales que están relacionados con nuestra práctica diaria. Originalmente, si ustedes recordarán, ¿no? La relación básica de médico-paciente se establecía entre un médico, generalmente médico de familia, y un paciente. Y el médico en ese estado o en ese tiempo solo necesitaba para diagnosticar a su paciente elementos que cabían en un maletín de unos 30 centímetros que se lo utilizaba para ir a la cabecera del enfermo. Esto que es la visión antigua y tradicional del médico familiar o el médico de familia ha ido variando en el proceso del tiempo conforme los conocimientos, ¿no? Con respecto a la salud y a la enfermedad se han ido incrementando y han ido diversificando los diversos conocimientos en diversos tipos de personal que se es calificado para diagnóstico y tratamiento. Actualmente un médico no puede tratarlo todo y entonces viene lo que se llama las especializaciones o las posibilidades de distribuir determinadas actividades y atenciones en diversos tipos de personas que se califican para ello. Y entonces también nos hemos encontrado que la demanda de atención, o sea, los usuarios, han crecido y los motivos de consulta han empezado a ser múltiples y variados. Y no solamente abarcan los aspectos pues, de la salud biológica, como por ejemplo una apendicitis, una fiebre tifoidea, sino muchas veces ya empiezan a abarcar otras áreas, como la área, por ejemplo, de tener hijos, cuántos hijos tener, cómo evitar tener tantos hijos,
o la posibilidad del desarrollo físico, ¿no? Con respecto a determinados lugares, o la preocupación por una dieta o una alimentación adecuada. La consulta en la actualidad puede ser no solamente por una enfermedad, puedes llegar a situaciones como problemas de tipo estético, ¿no? Cirugía plástica, problemas de control de natalidad, problemas de fertilidad o mejoras de la función sexual. Entonces, estamos detectando que en el proceso del desarrollo de estas actividades, la relación entre el médico y el paciente empieza a tener una serie de intermediarios, ya sea de instituciones, de personas o de equipos, que de alguna forma no afectan la ecuación original del problema, que era la relación entre el médico y su paciente. Sin embargo, seguimos afirmando que la relación médico-paciente es el eje del acto clínico. Es a través de esta relación que se elabora la atención, por lo cual es necesario, imprescindible, que ustedes como profesionales de salud aprendan a manejar esta relación para beneficio de su práctica médica y para el beneficio de la atención de su paciente, con la suficiente capacidad y destreza que debemos nosotros aprender. Y entonces empezamos a revisar algunos puntos con respecto a la relación médico-paciente. Galeno, que fue un médico cirujano de la Roma imperial, nos habla que la cura mejor quien tiene la confianza de la gente. Y entonces nosotros tenemos que entender que en la relación médico-paciente la búsqueda del médico es precisamente conseguir la confianza de su paciente y de su familia. Con eso, si logramos conseguir la confianza de nuestro paciente, el proceso de diagnóstico y tratamiento se vuelve mucho más fácil. La relación profesional entre el médico y su paciente tiene ciertas características especiales que se diferencian de otras relaciones profesionales. Estas características son únicas, derivan de lo que se requiere la atención a un ser humano que solicita ayuda para que lo reparen a él mismo. Entonces, entre dos personas la interacción va a obrar como un instrumento del acto profesional. Estamos buscando establecer un diagnóstico y un tratamiento correcto y adecuado. Pero tenemos que tener en cuenta que la relación médico-paciente tiene determinados aspectos psicológicos de la relación que son importantes de saber. Hay una interacción entre el médico y el paciente donde se presentan diversos estadios o fases o etapas. Y estas etapas nos ayudan a interaccionar con nuestro paciente, a verlo primero desde el punto de vista de persona, pero también tenemos que verlo desde el punto de vista objetivo como objeto de nuestro estudio, a relacionarnos afectivamente con el paciente. Vamos a desarrollar una serie de elementos que nos ayuden a interaccionar emocionalmente con nuestro paciente, el deseo de ayuda, de ayudar al paciente, la motivación de ayudarlo, la simpatía o empatía hacia el paciente para poder ponernos en su lugar. Todo eso es parte de estos aspectos de la relación médico-paciente. Pero es importante que nosotros sí tratemos de diferenciar algunos aspectos psicológicos de la relación médico-paciente que son importantes siempre de tener en cuenta. Y existen dos aspectos psicológicos de la relación médico-paciente que no podemos dejar de observar y de autoobservarnos, que es la relación de transferencia y la relación de contratransferencia. En la relación de transferencia, nosotros lo que vamos a descubrir que son los aspectos emocionales, ¿no? Y cognitivos y de otro nivel que desarrolla nuestro paciente, ¿no? Con respecto a nosotros. Y entonces tenemos que la transferencia
es un aspecto psicológico de la relación médico-paciente que significa que el paciente desarrolla frente a su médico o al personal que lo atiende una reacción sentimental o un desplazamiento de afectos del paciente hacia el personal o el médico. Y esta transferencia puede ser positiva o puede ser negativa. Puede ser positiva, pero hay que tener cuidado cuando el paciente siente que su médico es lo máximo, que su médico es simpático, que su médico va a solucionar sus problemas. Es una reacción positiva hacia el paciente y el paciente se siente, ¿no? O se somete al manejo del médico. Y el médico le produce un sentimiento de confianza, solidaridad, afecto, y en algunos aspectos hasta una reacción afectiva, ¿no? De cariño. Entonces eso se llama transferencia positiva. Pero también tenemos emociones que algunos pacientes pueden desarrollar frente a su médico que se llaman transferencias negativas. Cuando uno observa a su médico y de repente lo asocia con alguna persona con la cual uno ha tenido alguna relación emocional y desplaza emociones negativas, como de conocer de repente que el médico es como su papá, que es gritón, ¿no? Abusivo, dominante, y recuerda la figura del padre y lo transfiere hacia el médico y dice, ese es un médico abusivo, manda más, y entonces empezamos a ver reacciones negativas de transferencia de nuestro propio paciente. ¿Cuáles son las dificultades que tenemos que tener mucho cuidado? Siempre es bueno tratar de aclarar qué es lo que pasa con el paciente cuando empezamos a ver reacciones emocionales muy positivas o muy negativas. Porque las reacciones emocionales muy positivas pueden ser también peligrosas, como por ejemplo que el paciente se empiece a enamorar de su médico o se empiece a enamorar del personal que le atiende, de su enfermera. Estos aspectos que se dan en lo que se llama la transferencia también pueden ser negativos, porque puede ser que el paciente, ¿no? Para continuar la relación, ¿no? idílica con su personal o su médico no quiera mejorarse y no se quiera tratar, o si es una transferencia negativa, el paciente se ponga en oposición, se niegue a acatar indicaciones, se vuelva un paciente resistente. Entonces, esos aspectos psicológicos de transferencia de relación médico-paciente son situaciones que nosotros tenemos que aprender a observar y manejar de tal forma para evitar precisamente que sea un conflicto en la relación. Pero este problema que se genera en el paciente también se puede generar en el médico o en el personal de salud. Y eso nosotros le llamamos contratransferencia, que son los sentimientos que el médico o el personal puede descubrir en su relación con el paciente. Y entonces tenemos a veces lo que llamamos nosotros los famosos pacientes que son muy suaves, muy colaboradores, ¿no? Y nosotros nos sentimos bien con esos pacientes, los atendemos mucho mejor, nos sentimos atraídos por ayudarlos, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que cuidar mucho que de repente en la relación con nuestro paciente nosotros empecemos a sentir sentimientos negativos de antipatía, de rechazo, ¿no? Que no son despertados por el paciente, sino son producto de nuestra propia forma de verlo o de atenderlo, o que el paciente nos haga recordar a alguien con el cual hemos tenido problemas o dificultades en nuestra vida pasada. Y empezamos a maltratar o mal atender o rechazar o no atender a este paciente porque sentimos que es un paciente que nos causa malestar. Es un paciente difícil, es un paciente que nos causa una sensación de rechazo y no lo queremos atender. Entonces, ambas situaciones son importantes de tener en cuenta. Las emociones que nos transfiere el paciente y las emociones que nosotros, como personal de salud, también les damos o generamos en nuestro paciente. Estas dos situaciones psicológicas son normales en la relación médico-paciente, nosotros tenemos que ser conscientes en nuestra atención. ¿Por qué? Porque es importante de evaluar. Si nosotros encontramos que un paciente nos genera
inmediatamente una reacción de rechazo, el problema no está en el paciente, el problema está en nosotros. Y nosotros tenemos que entonces ir a ver o a tratar qué está pasando con nosotros para presentar una reacción negativa frente a determinados pacientes que nos resulta difícil de atender. Entonces sabemos, y volvemos a decir, que se puede transferir actitudes y sentimientos positivos, como el amor, la gratitud, la admiración, la confianza. Pero también puede haber sentimientos negativos, como el odio, resentimiento, celos, desconfianza. Y entonces es importante que nosotros seamos conscientes de cuáles son las emociones o sentimientos que nuestro paciente nos transfiere y cuáles son las emociones o sentimientos que nosotros transferimos también a nuestro paciente. Y no pasar de un determinado frontera. La frontera de la relación médico-paciente es que no puede haber una relación que se establezca de afecto o de confianza de tipo relación de pareja, porque eso está sobrepasando los aspectos éticos de la relación médico-paciente. ¿Qué es importante entonces en esta relación? La búsqueda de la alianza terapéutica. ¿Qué es la alianza terapéutica? Es un proceso entre el médico y el paciente de una relación social que nos asegura a nosotros que el paciente sea fiel al cumplimiento de las indicaciones, prescripciones o recomendaciones que nosotros le hagamos. Y a su vez, que el médico le dé un trato justo y transparente a nuestro paciente. Esta es la famosa alianza terapéutica. Si usted logra establecer una alianza terapéutica, los resultados pueden ser favorables. Pero si usted tiene resultados terapéuticos pobres, puede ser evidencia de que la alianza terapéutica no se ha dado o se ha presentado procesos negativos, interacciones hostiles y complejas, desconfianzas mutuas. Los éxitos terapéuticos siempre están precedidos de una relación empática. ¿Qué cosa es la empatía? La empatía es la capacidad que debe tener el profesional de salud de ponerse en el lugar del paciente. Si el paciente, yo me pongo a pensar, ¿qué haría yo si mi paciente, en el lugar de mi paciente, cómo me sentiría con esos problemas que estoy presentando? Si nosotros podemos tener una relación empática, de darnos cuenta qué es lo que pasa con nuestro paciente, que sea una relación franca, que sea una relación sintónica y honesta, entonces vamos a lograr establecer una buena alianza terapéutica y una adecuada comunicación. La comunicación es también uno de los elementos que nosotros tenemos que aprender a desarrollar, habilidad de comunicarnos. Y la relación empática también es algo que nosotros, que normalmente lo debemos tener por nuestra vocación de servicio, la tenemos que ampliar y desarrollar para poder tener una visión global de lo que sucede con nuestro paciente alrededor. Y aquí es donde funciona lo que nosotros llamamos el diálogo, el encuentro entre dos personas que son iguales. Esto es algo que es importante rescatar. Tenemos entonces que el diálogo es el elemento fundamental en la relación médico-paciente. Acá le ofrezco, por ejemplo, ¿no?, algunos elementos correspondientes a la filosofía griega, ¿no?, donde el diálogo está relacionado a lo que decía Platón, la técnica de comunicación humana, en la cual se van a expresar emociones, pensamientos y razonamientos que generan cambios positivos en las actitudes negativas de algunas personas y que permite que el paciente tenga diferentes visiones de un mismo problema, diversas alternativas a un mismo problema. El diálogo es una comunicación interactiva entre dos, que se debe desarrollar en un clima armónico que permita generar que el paciente pueda desarrollar ideas y consensos sin necesidad de imposiciones, que ayuden a que los pacientes sean partícipes activos en la mejora de su salud. Y esto se hace a través de el uso de los argumentos lógicos para convencer al paciente, ¿no?, y evitar
los sofismas, o sea, alteraciones falsas o conceptos falsos que puedan ser observados por nuestros pacientes y que puedan llevar a una mala comunicación y una mala relación terapéutica. El diálogo es la búsqueda de que la otra persona encuentre sus propias respuestas. O sea, no es que nosotros nos volvamos los sabiondos, no es que nosotros tengamos todas las respuestas, sino que nosotros lo que tenemos que tratar es de iluminar al paciente para que él pueda desarrollar sus propias verdades, ayudar a que el paciente dé a luz sus propios conceptos, como lo decía Sócrates cuando recordaba a su mamá que era partera. Sócrates, que es un filósofo no griego, nos habla de conócete a ti mismo. Y él nos habla de que la única forma de lograr que una persona no desarrolle y se convenza en un diálogo es que esa misma persona, desarrolle sus propias verdades, que uno lo oriente a que el paciente se dé cuenta de qué elementos o conceptos debe manejar y debe asumir. Ese es el famoso método socrático. Y es el método que utilizamos nosotros también, ¿no? En la enseñanza de la medicina, que es que mediante preguntas el discípulo va a descubrir nociones que aparecen ocultas y que ya Sócrates lo llamaba la mayéutica, y que en voz griega significaba la partera. Nosotros cuando hablamos con nuestros estudiantes, ellos nos dicen, doctor, ¿y por qué puede ser esto? Y entonces el médico le dice, bueno, ¿tú qué piensas? ¿Qué crees? ¿Qué podría ser? ¿Cuál crees que sería la situación? ¿Cómo podría ser el motivo? O sea, no les damos la respuesta directa. Lo que le vamos dando son elementos para que él mismo se cuestione internamente y que empiece a elaborar sus propios conceptos y sus propios avances en los conocimientos médicos. Ese es el método socrático. Hacer que a través de las preguntas, a través del ida y vuelta constante entre el discípulo y el maestro, el discípulo empiece a elaborar sus propios conceptos y sus propias informaciones, ¿no? Con respecto a la medicina. Y tenemos que el diálogo contribuye a que el paciente pueda evaluar aspectos de su vida que tengan que influir en su salud y que el médico aprenda de la condición del paciente las diversas facetas que a veces se pueden presentar y que nos van a llevar a nosotros a tener una actitud más tolerante, más comprensiva y más asertiva. No vamos a tener un paciente obediente todo el tiempo. Vamos a tener pacientes que nos van a ayudar, pacientes que nos van a poner trabas, pacientes que van a ser difíciles de convencer, pero es ahí donde nosotros empezamos a valorar las diversas facetas de la condición humana, de su forma de reaccionar, de su forma de comprender y de su forma de responder. En este caso tenemos acá a Michel Balin. Michel Balin es un psicoanalítico, ¿no? Un médico que es psicoanalista, que tiene un libro muy interesante que se llama El médico y su paciente y la enfermedad, escrito por este psicoanalista, donde aborda precisamente con profundidad el tema del diálogo en la relación médico-paciente. Usted tiene que aprender a conversar, tiene que aprender a entrevistar, tiene que aprender a pescar dentro de las palabras de su paciente información que le ayude a aclarar la situación de su paciente y la situación de su enfermedad. Entonces, es el diálogo lo que nos ayuda a nosotros, la conversación, la vida y la capacidad de conversar, lo que nos va a ayudar bastante en la posibilidad de conseguir una alianza terapéutica con nuestro paciente. No nos vamos a convertir en mercantilistas, ni vamos a hablar por perolatas, ni vamos a convertirnos en profesores enseñando todo, no. Lo que tenemos que hacer con nuestro paciente es interaccionar, ver el nivel en el cual él se mueve y trabajar en ese nivel. Y entonces volvemos que la contratransferencia también es un núcleo relacional en que nosotros podemos crecer. Cuando nosotros empezamos a aprovechar los conflictos y sentimientos dolorosos que puedan aparecer en nosotros cuando dialogamos con los pacientes.
Por eso decimos nosotros, la transferencia y la contratransferencia son importantes. La transferencia para evaluar las emociones y sentimientos de nuestro paciente hacia nosotros y la contratransferencia para ver cómo nosotros estamos estableciendo una relación con este paciente que de repente nos puede provocar, como dicen, sentimientos dolorosos, experiencias traumáticas anteriores que emergen cuando empezamos a hablar con los pacientes. Cuando empezamos a hablar con nuestros pacientes, puede ser que mucha de la temática que el propio paciente lo esté expresando es parte de nuestra temática personal. Y nosotros tenemos que aprender también a resolver esa temática. Entonces, cuando ¿no? Sócrates establece esto, que es en el frontispicio del templo de Delfos existe este pensamiento griego clásico: conócete a ti mismo. Y el conócete a ti mismo, ¿qué querrá decir? Querrá decir que empecemos a aprender que en la relación médico-paciente nosotros también tenemos que aprender a conocernos nosotros mismos, a saber qué es lo que nos afecta, cuáles son las situaciones que nos impiden llegar al paciente, cuáles son las emociones o sentimientos que nos bloquean. Entonces, tenemos entonces que la relación médico-paciente, volvemos a repetir, es la situación más importante en el desarrollo de nuestro trabajo. Ahora, hay diversas formas de presentación de la relación médico-paciente según ciertas circunstancias. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver qué circunstancias o situaciones pueden diferenciar, ¿no? O afectar la relación médico-paciente. Y acá tenemos, por ejemplo, que puede haber alteraciones o diferencias en la relación médico-paciente según ciertas circunstancias. Por ejemplo, según el ambiente donde yo realice la atención, según el grado de colaboración del paciente, según la edad del paciente, según la actitud y el estilo que el paciente y el médico desarrollen en la relación. Entonces, todos esos son elementos que pueden diferenciar la relación médico-paciente. Según el ambiente, todos conocerán pues que la atención de la relación médico-paciente se puede dar, si estamos en una institución de salud, en las áreas, sí, la alumna Dani Murphy quiere preguntar algo. La alumna Dani quería hacer alguna pregunta. ¿No? Si desean preguntar, pueden levantar la mano y pedir la palabra, porque tampoco esto va a ser un monólogo, ¿no? Sino que necesitamos que ustedes nos den una referencia si estamos dando la información adecuadamente o si ustedes están o no de acuerdo con la exposición. La exposición es solamente un elemento, la otra es el nivel de confirmación o rechazo que ustedes planteen con respecto a lo que ustedes están observando. Bien, volvemos a decir entonces que la relación médico-paciente puede verse afectada según el lugar donde ésta se realice. Nosotros sabemos que en una institución de salud hay áreas como emergencia, que son situaciones que nos demandan una respuesta inmediata, sala de hospitalización, donde podemos tomarnos el tiempo para ver con más tranquilidad el problema, y los consultorios, donde tenemos mucha más facilidad de interacción con el paciente. Por supuesto, hay otros ambientes que también pueden presentarse, como situaciones en la vía pública, situaciones en ambientes que no son de la institución de salud y que nosotros de alguna forma tenemos que actuar en esas circunstancias. Por ejemplo, en la emergencia. Todos sabemos que en la emergencia la demanda de diagnóstico y tratamiento es casi acelerada. El paciente, el médico tiene muchos pacientes sin pacientes que atender. Y entonces la emergencia nos exige prontitud, oportunidad y eficacia. Y esta prontitud y oportunidad y eficacia solo se consigue con la práctica en esas áreas de atención. Y entonces tenemos a veces que tener en cuenta, ¿no?, que tenemos que establecer prioridades
prioridades en la atención de los pacientes. Tenemos la prioridad 1, que es cuando los pacientes pasan directamente a la sala trauma shock, situación de emergencia máxima, riesgo de vida o muerte. Prioridad 2, los pacientes tienen prioridad alta de atención. Prioridad 3, los pacientes tienen prioridad moderada. Prioridad 4, los pacientes tienen prioridad baja, que puede ser incluso derivado a consulta externa. Y prioridad 5, los pacientes tienen una prioridad muy baja. Tanto la prioridad baja como muy baja pueden ser derivados a consulta externa. Pero las tres primeras son las que le exigen a usted una atención inmediata y una solución rápida del problema. Y es allí donde también tenemos que aprender algo. Emocionalmente nuestros temperamentos son diferentes en cada uno de nosotros. Algunos somos más impulsivos, emocionalmente más ansiosos, y cuando viene una situación de estrés respondemos o nos soltamos con mucha facilidad y empezamos a contagiarnos con la ansiedad del paciente. Entonces, una recomendación en el área de emergencia es que usted debe evitar contagiarse con el estado de angustia, dramatismo e incertidumbre que reina en estos lugares. Usted va a la emergencia, va a aportar su conocimiento, pero tiene que aprender a controlar sus emociones. Es importante también, ¿no?, evaluar el famoso mecanismo de defensa que se llama acting out, que consiste en que el paciente puede presentar explosiones de violencia ante circunstancias angustiantes que se nos escapan de control. Igual puede ser con nosotros, nos podemos volver gritones, ¿no?, levantar el tono de voz, volvernos dictadores en urgencias cuando sentimos que nuestras emociones no son controladas. Por eso es importante conocer los mecanismos de defensa nuestros para poder controlar a veces respuestas inadecuadas que nosotros mismos podemos generar y aplicar los elementos adaptativos para poder manejar una sala de emergencia con tranquilidad. La otra área donde también se establece la relación médico-paciente con bastante frecuencia es la sala de hospitalización. Y en la sala de hospitalización, como ustedes verán, los pacientes a veces están expuestos a ser vistos en forma muy amplia. Aquí es donde uno tiene que tener bastante cuidado en ofrecerle un tiempo adecuado para la entrevista al paciente. Como ustedes se darán cuenta, en las salas de hospitalización a veces las habitaciones son compartidas y a veces hay incluso familiares. Y esto evita la privacidad. Entonces, uno debe siempre tener en cuenta que en salas de hospitalización, al realizar entrevistas, exámenes o procedimientos diagnósticos o terapéuticos, tenemos que ver la forma de cómo hacer que esta atención sea lo más privada posible, evitar que el paciente sea vulnerado en el derecho de ser expuesto a la mirada o a la escucha de otras personas y que se le respete su pudor, o sea, su capacidad de que su cuerpo no sea expuesto, ¿no?, libremente. Siempre se dice que un paciente hospitalizado debe tener un médico responsable para que la relación personal sea armónica y éste le vaya explicando, según su nivel cultural, según su edad, el curso, evolución, diagnóstico o cambio de diagnóstico, tratamientos, aclarando sus dudas y atendiendo sus quejas. Por eso es importante que cada paciente tenga un médico que sea su médico responsable. Hay médicos consultores, médicos especialistas, pero debe haber un médico principal que se haga cargo de la atención del paciente. Y entonces, el tercer tipo de ambiente es el ambiente del consultorio, que es el ambiente mucho más cómodo, porque nos sentimos más relajados, podemos tener privacidad con el paciente y poder establecer una relación médico-paciente con mucha más seguridad. Por supuesto, el problema en la consulta externa es el problema de la presión del tiempo para atender al paciente. De esto vamos a ver que es importante que nosotros aprendamos a conocer los tiempos adecuados de una buena atención en consulta externa.
En psiquiatría, por ejemplo, tenemos que para un paciente nuevo, la atención debe ser de 2 horas para ser atendido como paciente nuevo en una entrevista psiquiátrica, pero que se divide en dos, en 1 hora en una primera atención y en una segunda hora en una segunda consulta. Y en el área de la atención al paciente continuador, el tiempo que se usa promedio es de 20 minutos por paciente que se va a evolucionar o evaluar cómo evoluciona en el tratamiento y en el cuadro que presenta. Entonces, cada uno de ustedes y cada especialidad tiene los tiempos y deben conocer los tiempos adecuados donde deben hacer uso de lo adecuado para poder atender adecuadamente a su paciente. Otros ambientes que se pueden dar y que se pueden presentar como necesidad por atender a un paciente son ambientes inusuales, como por ejemplo el domicilio del paciente, el lugar de un accidente o una situación como por ejemplo atender a un paciente que está preso, o sea, la cárcel. Nosotros hemos tenido esta experiencia, hemos tenido que ir a atender aspectos de problemas de salud mental y psiquiatría en el Lurigancho, e ir a atender a los pacientes que están presos ahí para poder evaluarlos y diagnosticarlos. Socorrer a una persona en un accidente en lugar público es una tarea delicada, difícil y actualmente comprometedora. Si bien es cierto, es casi un deber humano el dar o brindar nuestro servicio, el médico debe tener la suficientemente cautela, debe identificarse primero, ofrecer su concurso y colaboración al paciente o sus familiares, quienes tienen la capacidad de decidir si aceptan o no aceptan su atención. Usted no se puede lanzar a atender a un paciente en la vía pública si el paciente no acepta su atención, o sea, si tiene capacidad para aceptar o si los familiares que están presentes aceptan que usted lo atienda o no. Porque si no, usted se va a ganar un juicio por mala praxis o atención imprudencial si es que los familiares o el paciente no estaban de acuerdo con que usted lo atendiera y hay un mal resultado de la atención. Por eso, lo más recomendable es que usted es médico donde usted atiende. Es médico en el hospital, en el centro de salud, en la posta médica, es médico en el servicio donde usted está trabajando o en su consultorio privado, pero en la calle usted ya no es médico, usted es un ciudadano común y corriente que tiene la profesión de médico, pero que puede brindar en el área de atención de urgencias. Lo recomendable es que solamente brinde los elementos de una atención de emergencia, o sea, reanimación cardiopulmonar u otras áreas. Más de eso, como hemos visto a veces en las películas sobre atención médica, meterse a hacer algunas actividades que no estamos capacitados, como una traqueotomía, si no lo sabemos, o una aspiración por un derrame pulmonar, son situaciones mayores. Y si nosotros no estamos capacitados, lo mejor es no intervenir, porque nos podemos meter en problemas o en camisa de 11 varas. Entonces tenemos el problema de la ubicación del ambiente. Otro problema que puede ser muy importante tener en cuenta es el nivel de participación del paciente en la interacción médico-paciente. No siempre todos los pacientes están en condiciones físicas o mentales para poder comunicarse con el personal de salud. Y entonces tenemos que diferenciar los niveles de comunicación que el paciente puede participar en esta relación. Y acá tenemos una escala del 0,0 al 0,3, que significa un nivel, en cuál es el nivel que el paciente está presentando para poder comunicarse adecuadamente con nosotros. En el nivel 0,0 es el nivel en el cual encontramos al paciente que es incapaz de valerse por sí mismo. Este es el caso de situaciones de extrema urgencia como un shock, de personas inconscientes por un coma o algún trauma físico y que no responden a los estímulos. En este nivel 0,0, entonces el paciente no tiene capacidad de tomar decisiones, no tiene capacidad de decir si quiero que me atienda o no me atienda. Lo que hace usted como médico es brindarle la atención de emergencia. Y en esa atención de emergencia es importante tener en cuenta que el médico y el personal de salud o el personal de defensa y protección civil asumen la responsabilidad del tratamiento y la atención integral de la persona enferma.
ya que esta persona no se encuentra en condiciones de tomar decisiones, está inválida totalmente para tomar decisiones. Un paciente de nivel 00, quien lo atiende, es el que va a tomar las decisiones más adecuadas que crea posible para poder ayudarlo. Tenemos el nivel 01. En este nivel 01 estamos hablando de pacientes, por ejemplo, que pueden estar en cuadros de agitación psicomotriz con sintomatología psicótica, alucinatorios delirantes, con pérdida de juicio o peligro de dañarse a sí mismo o los demás, famosas agitaciones psicomotrices. También podemos tener pacientes con cuadros de delirio. Los cuadros de delirio son aquellos en los cuales la persona tiene comprometida su conciencia y las funciones mentales superiores y el paciente no está en una situación confusional, no tiene claridad de conciencia y está totalmente desorganizado o confuso. Igualmente tenemos pacientes que pueden tener depresiones severas, donde los pacientes por su propia voluntad no tienen capacidad para poder discernir o tomar decisiones, incluso aquellos que tengan problemas de anosognosia, o sea, de darse cuenta de lo que está sucediendo con ellos. El paciente no es capaz de darse cuenta de sus incapacidades, aunque aparentemente esté despierto. Entonces, este es el nivel 001, un estado en que el paciente no tiene conciencia o capacidad para tomar decisiones, está despierto, pero con una circunstancia de no poder discernir adecuadamente ni colaborar. En este nivel, el personal debe atender al paciente aún en contra de su voluntad, porque si el paciente está agitado, lo que hay que hacer es controlarlo para que no se haga daño. Si está confuso o delirante, evitar que el paciente se pueda caer o hacer daño, ¿no? Si está deprimido, ¿no? O está que no reconoce la situación, uno tiene que ayudarlo, ¿no? Que el paciente no esté en condiciones de decidir lo más adecuado, y entonces uno le va explicando que debe recibir obligadamente un tratamiento por su bienestar. El trato debe ser con respeto, con mano firme, dicen con mano de hierro y guante de seda. Estos casos también suceden mucho en las situaciones de emergencia. El nivel 02 es cuando el paciente está consciente y es capaz de colaborar con el tratamiento, ¿no? Como por ejemplo en un trabajo de parto, en un infarto de miocardio, en un abdomen agudo, en una intoxicación donde el paciente sabe y se da cuenta cuál es el problema que tiene y el paciente está en condiciones de colaborar con nosotros. En este nivel, el médico asume una actitud directiva, solicita la colaboración del paciente, quien de forma sumisa debe aceptar el comando del personal que lo socorre, ya que no le queda otra alternativa. Tenemos el nivel 03. En este nivel 03, la relación médico-paciente se da con personas que acuden voluntariamente a la consulta por una situación de salud no urgente, por ejemplo, una enfermedad crónica, un chequeo médico u otras necesidades que desea que le satisfaga el médico y donde existe suficiente tiempo para entablar un diálogo adecuado entre el paciente y el personal. Entonces tenemos 4 niveles: el 00, donde el paciente está inconsciente; el 01, donde el paciente está despierto, pero está confuso, con dificultad para darse cuenta de lo que está pasando; el 02, cuando el paciente está despierto y colaborador; el 03, cuando el paciente está totalmente despierto, con capacidad para acudir voluntariamente a la atención y tiene suficiente tiempo para entablar un diálogo adecuado. Esta es la relación médico-paciente según la situación del paciente. Tenemos también, por otro lado, que la relación médico-paciente puede verse afectada según la edad del paciente. Y acá, como vemos en esta imagen, tenemos desde que el niño nace y va creciendo a través de las edades hasta que se vuelve adulto y entra en la edad de la senectud y termina volviendo al lugar o al momento en que comenzó todo, o sea, el nacimiento versus la muerte. Entonces tenemos que por las edades es un factor que influye mucho en la relación médico-paciente. La forma de relacionarnos con un niño es muy diferente a la forma de relacionarnos con un adolescente e incluso con un adulto. Por ejemplo, la relación con los niños. Todos sabemos que los niños, el primer contacto que uno establece es generalmente con los padres o las personas que los sustituyen.
¿no? Es con ellos y a través de ellos con que se realiza la relación médico-paciente. El niño depende de sus padres para adaptarse y superar su enfermedad. Si los padres no están capacitados de afrontar con serenidad la situación de estrés del niño, el niño va a demorar en reponerse del trauma psicológico que se supone presenta por efecto de la enfermedad. Por eso el trato debe ser con los padres para ayudarlos a que ellos aprendan a serenarse y a manejar la relación de adaptación del niño con respecto a su enfermedad. También hay que tener en cuenta ciertos elementos. Los lactantes menores de 7 meses no suelen diferenciar si están en hospitalización, en consulta o en casa. Por lo tanto, estos menores de 7 años no se angustian cuando están en lugares extraños o con personas extrañas. Las separaciones de sus padres no les afecta tanto, pero si están por encima de los 8 meses, ¿no? Ya la cosa cambia. Los niños menores de 7 meses requieren de un trato físico cálido, tierno y delicado. Ellos, por supuesto, no entienden todavía el lenguaje y entonces es difícil y ocioso querer hablar con un niño de esta edad. Después de los 8 meses, ya el niño sí es capaz de notar los cambios ambientales y de los cuidadores. El niño se ha acostumbrado a estar cerca de su familiar, padre, madre o familiar, y cuando se queda sin esa persona, o cuando ve o reconoce ambientes que no es de su casa, el niño tiende a mostrarse ansioso y lo expresa llorando y gritando. Y entonces por eso es importante, a partir de los 8 meses, que el lactante esté acompañado de un familiar que es el que le brinda la seguridad para sentirse tranquilo y evitar las reacciones de ansiedad. Entre el año y los 4 años, el niño se manifiesta cierta alteración emocional e intranquilidad cuando lo hospitalizan. Esta incertidumbre y esta falta de comprensión se hace evidente porque tienen limitada capacidad de razonamiento. Pero la presencia física de la madre o de un familiar hace que estos niños se calmen. Por eso nosotros sabemos que en situaciones de hospitalización de niños es muy importante la presencia de la madre o el familiar para que el niño tolere la hospitalización. Pero hay determinadas circunstancias que son traumáticas para los niños. Situaciones que generan mucho temor y a veces traumas infantiles, como son las operaciones, las quemaduras y determinadas lesiones severas. Y aquí es donde el niño puede presentar pesadillas, alteraciones neurovegetativas como náuseas, vómitos, diarreas, golpes de calor, temblores, fiebre, enuresis o encopresis como reacción de adaptación a estas situaciones estresantes que tenemos que tener en cuenta. El impacto de la enfermedad puede en algún momento afectar el desarrollo del niño en determinados momentos. Por eso es importante que los padres sean nuestros intermediarios con el niño y le expliquen de manera muy sencilla qué es lo que está pasando con el niño y cuál es el problema que está presentando. Nosotros podemos hablar con el niño no nos va a hacer caso. Quien le va a hacer caso y a quien le va a brindar su confianza por la información va a ser a los padres. Es importante también tener en cuenta que el animar al niño que hable de sus miedos, de sus fantasías, de sus dolores, de su culpa o de sus sentimientos negativos son importantes. Hay que evitar a toda costa que los niños tengan fantasías de abandono, que tengan miedos, dolores y que estos no se expresen, no los saquen hacia afuera. Por eso es que en el área infantil se utilizan mucho los dibujos y los juegos. Con los dibujos y los juegos los niños expresan, ¿no?, lo que sienten, ¿no? Expresan su angustia, expresan su dolor, expresan sus problemas y los proyectan en esos dibujos que ellos desarrollan. Los títeres o los elementos o muñecos también pueden ser un vehículo útil para facilitar la relación médico-paciente, porque a través de los títeres el personal de salud explora las angustias y los sentimientos negativos del niño. Y eso se puede improvisar con cualquier material, ya sea con guantes quirúrgicos, con objetos,
¿no? Incluso hasta con muñecos. Es necesario que el médico dialogue con los padres del niño y para que ellos también expresen sus miedos, culpas y dudas, para que el médico los oriente, los consuele y ellos sean, los padres sean los elementos que puedan ayudar a que el paciente niño pueda mejorar sus problemas emocionales por la enfermedad. Si nosotros no ayudamos a los padres a manejar estas emociones, el niño no va a mejorar, porque el niño al ver a sus padres tensos, angustiosos, llorosos, va a sentir de que algo malo está sucediendo y al no comprender esto se va a generar temor, angustia, ¿no? Y miedo. Ahora, es bueno también tener en cuenta que cuando uno atiende a niños no pequeños, generalmente se siente muy solidarios con ellos. Y puede ser que el personal médico o el médico, ¿no? Ante la situación dolorosa que vive un niño sufriendo, empiece a presentar diversos niveles de ansiedad por el sufrimiento de los niños, que le provocan una imagen de indefensa, dolor y tristeza. Por eso muchas veces encontramos que una forma de manejar esto es lo que son los mecanismos de defensa. Y el mecanismo de defensa más frecuente por parte del personal médico es tratar de evitar expresar sus emociones ante el niño o ante la familia. Entonces hacemos lo que se llama un despego clínico, separar los aspectos emocionales y su tratamiento en lo que afecten al paciente. El enfermo y su afección son tratados objetivamente, los sentimientos e impulsos subjetivos que tiene el personal son reprimidos. Entonces, el personal se concentra en lo objetivo y trata de minimizar lo subjetivo para poder actuar en forma adecuada. Y eso a veces también puede ser un factor contraproducente que sucede mucho en emergencia. Cuando uno no expresa sus emociones, ¿no? Evita dar emociones o expresar emociones, y a veces la familia dice que el médico es frío, que es insensible, que no expresa, no siente nada por los pacientes, pero no es así, el personal siente. Lo que pasa es que tiene que aprender también a manejar sus propias emociones. Tenemos también que en la pubertad nosotros tenemos que atender a nuestro paciente de una forma totalmente diferente. Si bien es cierto, los adolescentes están en capacidad intelectual para comprender la información médica, muchos de ellos no están maduros emocionalmente, ¿no? O pueden ser inestables en su forma de reaccionar frente a la información. Al adolescente le molesta que lo traten como un niño, pero a veces él también reacciona como un niño y estalla. Los pacientes de 14 a 17 años, ¿no? Suelen tener conflictos con las figuras de autoridad. Y si lo ven al médico como una figura de autoridad, tienden a oponerse o en este caso intentan rechazar la ayuda que el médico les brinda. Por eso es importante que nosotros como médicos tratemos de establecer una buena alianza, evitando no ser gritones ni mandones, sino apelando a la voluntad del paciente para que nos ayude, para que pueda sacar sus propias conclusiones y para que tome sus propias decisiones. Después de los 18 años, el adolescente que ha madurado acepta mejor las sugerencias. Entre los 19 y los 20 años, el paciente puede ser menos oposicionista y puede tolerar más las órdenes del médico. Buena parte de los trastornos mentales que ustedes van a conocer se van a iniciar en la adolescencia. Por eso es importante que como médicos debemos estar muy pendientes de los cambios y alteraciones psíquicas de estos pacientes para a fin de detectar si se inicia tempranamente una enfermedad mental. Tenemos que tener en cuenta entonces que ya hemos visto las situaciones por edades, hemos visto por ambiente, hemos visto por paciente. Ahora vamos a ver los estilos y actitudes del paciente. O sea, no todos los pacientes actúan por igual. En la mayoría de los casos, cuando uno atiende a un paciente, el paciente asume una actitud colaboradora y adecuada. Pero podemos tener pacientes también difíciles, como por ejemplo el paciente hostil, el que parece, ¿no? Un Doberman presto a saltarnos al cuello. Es el famoso paciente hostil. Y la hostilidad puede ser verbal, descalificativa, sarcástica e incluso insultativa y amenazante. Y en algunos momentos puede llegar hasta ser violenta. ¿Qué debemos hacer con un paciente hostil?
Estos casos generalmente se presentan más en situaciones de emergencia donde la persona está alterada y demanda atención médica. Y a veces no le podemos brindar las atenciones médicas porque depende de la capacidad y la emergencia de los problemas que se están dando. En emergencia uno atiende el problema según la gravedad del cuadro, no del momento en que ha llegado. No es que yo llegué primero y me atienden primero. Me atienden según la gravedad del problema. Y si un problema es de trauma shock, atendemos primero el trauma shock. Entonces, en estos pacientes, nosotros vamos a darnos cuenta que pueden estar alterados demandando atención. Puede que vengan bajo efectos de alcohol o drogas, o puedan que tengan problemas de trastornos mentales, y entonces, según el estilo y la personalidad del paciente, la relación puede ser favorable o desfavorable. El médico, ante un paciente hostil, ¿qué debe hacer? Debe mantenerse calmado, evitar responder al paciente en el mismo tono que el paciente le dice, gritando. Debe ser educado para que el paciente se tranquilice, diciéndole que va a ser tratado adecuadamente. Es inadecuado que usted se enganche en una discusión con el paciente. Si usted se va a confrontar con el paciente, mejor déjelo a otro colega, porque lo único que va a conseguir es una pelea de padre y señor mío. Tenemos también el paciente manipulador o simulador. Este tipo de paciente es el paciente que intenta conseguir privilegios, reposos, incapacidad, ¿no?, médica, ¿no?, o que quiere salir de algún enredo y está implicando al médico para que le solucione el problema. O son pacientes que están buscando psicofármacos para, ¿no?, solucionar su dependencia. Y entonces se presentan con características muy especiales. El paciente manipulador se debe evitar comprometerse con los actos deshonestos que el paciente asume. Por ejemplo, doctor, quiero que me dé un descanso médico, pero señor, usted está bien. No, pero yo necesito descansar. O doctor, recéteme una receta con benzodiazepina, diazepam para poder calmar mi ansiedad. Uno tiene que tener mucho cuidado de no entrar en situaciones de aceptar estas demandas. Tenemos el paciente dependiente. El paciente dependiente es aquel que no toma iniciativas solo por sí mismo. Siempre está buscando que alguien tome decisiones por él. Y que regresa al consultorio constantemente a solicitar consejo para casi todas las cosas que necesita hacer. Son principalmente personas muy inseguras. Entonces, en este tipo de pacientes, ¿no?, hay que tener una actitud tranquila, no se les debe rechazar ni tildarlos de fastidiosos, se les debe ayudar a que aprendan a tomar decisiones y que aprendan a confiar en sus decisiones que toman. Los pacientes seductores. Los pacientes seductores son también un riesgo y un peligro para nosotros, los médicos. La tendencia al paciente a coquetear con las personas de cierto nivel o prestigio, principalmente los médicos, utilizando atuendos, posturas, lenguaje y mímica provocativas o seductoras, ¿no? Es necesario evitar sucumbir a estos intentos seductores, no caer en una relación, ¿no?, de enamoramiento que puede alterar la relación médico-paciente o puede comprometerlo a usted en problemas muy, muy difíciles. En situaciones como esta, lo recomendable es que si usted va a ver a una paciente del sexo opuesto, esté en el consultorio acompañado de algún personal del sexo del paciente, porque no vaya a ser que la paciente, ¿no?, al no ser atendida en sus intentos seductores, lo denuncie a usted por acoso, abuso y otras cosas más que suceden con mucha frecuencia. Entonces uno tiene que tener siempre una actitud frente a estos pacientes seria y respetuosa, ¿no?, pidiéndole con respeto que aclare sus comportamientos, ¿no?, a la vez que se le ofrece una atención profesional. Pacientes obsesivos. Son aquellos pacientes que siempre son detallistas, que siempre le traen el mínimo de síntomas y siempre están buscando que usted le explique qué es lo que está pasando con ellos. Y si usted no le soluciona o no le informa adecuadamente y no va a ser bien diagnosticado, ¿no?, estos pacientes muestran su molestia, ¿no?, y buscan otro médico para buscar su atención. Exigen que el médico les explique minuciosamente todo, y hay que tener mucha paciencia con estas personas. No hay que apurarlos. Si se demoran demasiado, lo que usted puede pedir es que continúen relatando su problema en una próxima cita. De tal forma que usted tiene que decir, bueno, lamentablemente ya no tenemos tiempo para continuar,
le pido por favor que si tiene alguna mayor información lo podamos ver en la próxima cita que vamos a tener. El paciente dramático es el paciente teatral. Son aquellos que exageran la expresión de sus emociones y sus comportamientos, ¿no? Tratando de conmover al médico. Son generalmente teatrales, afectados, sobreactúan y exageran. Y entonces uno los ve medio como que dice que están de alguna forma, ¿no? Engañando. Es necesario que el médico evite contagiarse del dramatismo del paciente, manteniendo siempre una serenidad, manteniéndose sereno. Hay también, básicamente, los pacientes desconfiados. Son pacientes que se presentan ante ustedes con una total suspicacia. Cualquier indicación que usted le dé es recibida con recelo. Son muy observadores, calculan bien lo que dicen, son susceptibles e hipersensibles a las críticas. Por eso evite usted hacer cualquier tipo de crítica al paciente y evitarlo censurar. Suelen ser pacientes difíciles de enganchar en la alianza terapéutica, pero usted tiene que, ese es su reto. Usted debe tener mucha prudencia, mucha paciencia, mucha tolerancia. Debe señalar que sí se da cuenta de que el paciente tiene una desconfianza que puede interferir la alianza y usted le dice, yo me preocupo por esto porque es importante que usted aprenda a confiar en lo que estamos haciendo. Tenemos también el paciente pasivo-agresivo. Son aquellos que agreden, pero no en forma directa, sino con su pasividad. Son los que no le cumplen con las indicaciones, los sabotean, se quejan sin motivo de los efectos medicamentosos, dicen que no les sirve el tratamiento y siempre tienen una excusa para decirle que el problema no es de ellos, sino es el problema del médico que dio un mal tratamiento o las medicinas cayeron mal, etc. Esto generalmente lo deja al médico a veces desarmado, porque él no encuentra qué hacer y termina disgustándose o rechazando al paciente. ¿Qué debemos hacer con un paciente pasivo-agresivo? No debemos expresar nuestro disgusto, tampoco rechazarlos y menos agredirlos. Si el paciente viene a la consulta es porque está sintiendo algo, y aunque él no termine de reconocerlo, ¿no? Es importante continuar con las consultas. Y siempre señalándole que si no colabora en el tratamiento, entonces el problema va a ser largo, prolongado y costoso. Paciente indiferente. Son aquellos que parecen estatuas, ausentes, indiferentes, como si la consulta no fuera con ellos. No debemos angustiarnos con ellos, probablemente no tengan que ver con nuestra conducta, puede ser parte de su propio temperamento. Pero sí es importante descartar que no tengan un problema de trastorno mental o que tengan síntomas mentales de una enfermedad médica. Hay también los pacientes imaginarios o ficticios. Estos pacientes imaginarios inventan enfermedades para ser tratados como pacientes, para que se puedan ser atendidos, explorados y hasta operados. Esto generalmente en el área de emergencia y a veces buscan hasta hospitalizarse. Se pierden en un tiempo determinado y volvemos a saber de ellos cuando otro médico nos habla o nos comenta un paciente que tuvo las mismas características que el nuestro y que también volvió a perder el rastro. Son pacientes que disfrutan hacer el papel orador de enfermos y les gusta estar. A esto se le llama normalmente el síndrome de Munchausen, porque el barón de Munchausen era un famoso barón en el siglo XVIII que le contaba hablar de sus aventuras, ¿no? Sus aventuras bélicas, pero lo describía con detalles muy fantásticos, como por ejemplo que había sido llevado por un grupo de pájaros o aves, ¿no? Volando hacia un lugar. Entonces son situaciones elaboradas, situaciones imaginarias. Estas actitudes y estilos que acabamos de describir se pueden presentar solas o combinadas y podemos tener pacientes dramáticos manipuladores, dependientes seductores, obsesivos desconfiados. Entonces uno tiene que estar preparado a ser flexible, sereno, comprensivo, para adaptarse a cada circunstancia, ¿no? Usted debe evitar ser rígido, impaciente, ¿no? Porque eso no va a ayudar al éxito del tratamiento. También tenemos el otro problema, no solamente el estilo de comportamiento del paciente, también tenemos el problema de los estilos de médicos. Los médicos también tienen una forma de actuar, a veces que se acostumbran a hacerlo así. Entonces tenemos pacientes que son paternalistas, que tratan a sus pacientes como si fueran sus hijos y que le guardan información y no le dan toda.
O el despreocupado que habla sin prestar verdaderamente cuidado en lo que dice, o el alarmista que le exagera el problema y lo hace sentir al paciente como que está con una enfermedad grave, o el moralista que le dice pues que los problemas que tiene pues es que usted probablemente no ha cumplido con la ley o con la religión o no es una persona, ¿no? Sana, moral, veraz, o aquel que es médico tipo juez que le para enjuiciando todo lo que hace, o el chismoso, o el policía, o el catedrático. Muchos colegas tenemos este problema de estilo de el catedrático que quiere hacerle una exposición al paciente de una clase magistral sobre su enfermedad. Tenemos los indecisos, los sabelotodos, los deshonestos, aquellos que no utilizan la carrera para beneficio personal, ¿no? Y están también los honestos y otros. Vamos a ver algunos estilos que son los más frecuentes. El modelo realista es una relación en que el médico es el que sabe más y el paciente debe cumplir con lo que el médico le indique. El médico puede decidir la omisión de información, o sea, no le da toda la información, y también se llama modelo autócrata, que es el médico quien realiza la mayor parte de las preguntas y el que domina las entrevistas y obliga al paciente a cumplir con un tratamiento. Y tenemos acá el ejemplo pues, de un médico, ¿no? Dominante. Doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Bueno, lógico, pues, tiene hambre, tiene sueño y tiene sed. No como si la cosa fuera muy fácil. ¿En qué circunstancias sí funciona el modelo paternalista? Y hay que tener en cuenta sus beneficios. En situaciones en que usted está de emergencia y donde tiene que tener el control y tomar las decisiones, sin entretenerse en conversar con el paciente. En pacientes que se sientan abrumados por su enfermedad y que se sienten reconfortados cuando un médico se hace cargo del problema, o sea, que les oriente y les ayuda a tomar decisiones. El modelo informativo es aquel en el cual el médico le brinda todos los datos libremente al paciente y deja que el paciente elija lo que la información le brinda. Por ejemplo, cuando uno le brinda información sobre el problema que tiene el paciente de cáncer de mama, ¿no? Entonces, le informa de todos los aspectos. ¿En qué circunstancias es apropiada esta situación? En cuanto a que si el médico ha tenido solamente consulta única, donde él es el especialista al cual recurren para establecer una información y el paciente va a regresar a los cuidados de un médico conocido. Entonces uno le informa todo lo específico relacionado al problema de la interconsulta que el paciente puede ir a haber sido pedido cita al especialista. El modelo interpretativo es aquel que busca conocer a sus pacientes, comprender cómo funcionan sus vidas, cuáles son sus valores, cómo son sus actividades familiares, cuáles son sus esperanzas y aspiraciones. Es el modelo de atención personal. Estos médicos son más capaces de recomendar porque pueden evaluar las características del paciente y se habla de una decisión compartida, que el médico le expresa al paciente las alternativas y le recomienda las más adecuadas que el paciente puede tomar o dejar de tomar. Aquí el médico no abandona la responsabilidad de tomar decisiones, pero se vuelve más flexible y está dispuesto a que el paciente pueda considerar diversas alternativas. Tenemos, ¿no?, el modelo deliberativo, donde el médico actúa más como un amigo o un asesor del paciente. No solo le presenta información, sino que le recomienda activamente una acción. Es el famoso, ¿no?, médico deliberativo, el famoso Patch Adams, ¿no? Hay una película que, ¿no?, se realizó con este tipo de personajes donde el médico actúa como una persona muy preocupada para ayudar al paciente a mejorar su funcionamiento general. Los médicos en este aspecto esperan modificar una conducta perniciosa, por ejemplo, ayudar al paciente a que deje de fumar, a que pierda peso, a que se alimente adecuadamente, a que haga ejercicios, cosas que le pueden ayudar a mejorar su funcionamiento general. Todos estos modelos que hemos visto son solamente guías, ninguno es superior al otro, y un médico puede utilizar hasta las 4 estrategias en un mismo paciente. Pero eso depende un poco en el momento y la cualidad que uno use. Es posible que vean al médico paternalista como una persona agradable, cariñosa y preocupada, ¿no? Pero es importante también de tener en cuenta. Muy bien.
Hemos visto entonces los aspectos de la relación médico-paciente, las importancias del diálogo y de la confianza de la alianza terapéutica. Hemos visto que es importante las interacciones entre el paciente y el médico y los problemas de la interacción, los aspectos psicológicos de esta interacción o los aspectos de la transferencia y la contratransferencia. Hemos visto también que la relación médico-paciente varía según el ambiente, según la situación del paciente, según la edad del paciente y según el estilo de funcionar del paciente y del médico. Vamos a pasar ahora a hablar sobre la historia clínica psiquiátrica y los aspectos del modelo biopsicosocial. ¿Por qué es tan importante para nosotros como psiquiatras el que utilicemos una historia clínica que tenga este modelo o esta situación interactiva? Y es que muchas veces a nosotros los psiquiatras, ¿no? Los colegas, incluso médicos, nos han visto como una especie de brujos o curanderos, ¿no? Con un lenguaje totalmente diferente, con una visión de ver al paciente de una forma fuera de lo que es la práctica médica diaria, ¿no? Y entonces muchas veces hay hasta prejuicios o preocupaciones por parte de nuestros pacientes de que el doctor no estará loco, o estará rayado, ¿no? O podremos entender bien a nuestros colegas. E incluso nuestros propios colegas nos tienen miedo, porque cuando nos encontramos con ellos en algún lugar o nos invitan a comer con ellos, no quieren o no se quieren relacionar con nosotros, como si pensaran que nosotros podemos adivinar lo que pasa en su cabeza o podemos saber cómo funciona su mente o qué cosa es lo que pasa dentro de su interior. Esta forma de ver al psiquiatra, bueno, es una forma muy prejuiciosa, pero muy frecuente en las relaciones entre los profesionales médicos en general y el psiquiatra. Sin embargo, esto no es tan cierto. Si bien es cierto, el médico psiquiatra es una especialidad en la cual nosotros nos hemos preparado para que a través de la relación o la interacción del diálogo podamos interpretar el funcionamiento de las personas. Nosotros no estamos, ¿no?, constantemente analizando a las personas que tenemos alrededor porque estaríamos pues enfermándonos. Si tuviéramos que estar haciendo diagnóstico, este tiene una personalidad pasiva, este tiene una personalidad agresiva, este tiene un problema de ansiedad, este tiene un problema de depresión, estaríamos viendo puras enfermedades por todos lados. Entonces nosotros los médicos psiquiatras, si bien es cierto, utilizamos la interacción y el diálogo, ¿no?, para poder interpretar y describir y evaluar a nuestros pacientes. Eso es parte de un proceso de capacitación a través del tiempo y los años. Nosotros elaboramos una historia clínica y desarrollamos un examen, que es el famoso examen mental. Dicho sea de paso, el examen mental es un esquema de evaluación que todo médico debe tener conocimiento y saber utilizarlo. Ustedes como médicos deben saber utilizar adecuadamente el examen mental. Se nos dice a nosotros, y hasta el propio colegio médico dice, de que los certificados de salud mental solo lo deben dar los médicos psiquiatras. Pero si estamos en provincia y el único médico que está ahí es usted, ¿quién va a dar los certificados de salud física y salud mental? Por supuesto, lo tiene que dar usted. Usted es el médico. A usted se le está capacitando para diagnóstico médico, biológico y diagnóstico mental. Dentro de lo adecuado, por supuesto. ¿Podemos equivocarnos? Sí podemos equivocarnos. Pero si el examen mental ha sido hecho con la rigurosidad con que van a aprenderlo, ustedes se van a sentir seguros de que lo que están expresando en el informe médico es lo adecuado. Yo se los digo por experiencia. Cuando yo fui a hacer mi CESIGRA en ese tiempo, yo era el jefe del centro de salud y me pedían certificado de salud física y mental. Y yo hacía examen físico y mental. Y el certificado era certificado de salud física y mental, porque el médico está en capacidad de hacerlo. Por supuesto, ahora con todos estos problemas que hay de los certificados y las ganancias secundarias por esto, entonces muchas veces los colegas sienten un poco de temor si es que no están seguros de su capacidad. Ahora, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Primero, nosotros los médicos somos elementos que vamos a determinar la patología de la salud mental, o sea, los problemas de salud mental y la psiquiatría. Entonces tenemos que saber desarrollar una buena historia clínica.
Y esta historia clínica tiene que tener determinados elementos que son importantes siempre tener en cuenta. Primero, que nada, que la historia clínica sí nos sirva para ayudar y no dañar. La historia clínica es un documento clínico y legal que usted tiene que aprender a llenar en forma adecuada, no apurado y a la rapidez. Trate de llenarlo bajo los parámetros adecuados y una buena atención. Si usted hace un buen acto médico, el documento clínico debe ser lo suficientemente detallado, no tiene que ser largo, detallado, con una rigurosidad como documento médico legal de lo que nosotros estamos viendo y observando. Registro estadístico porque nos sirve para evaluar cuántos pacientes tenemos y las patologías que desarrollan. Nos sirven para el diagnóstico porque es a través de la historia clínica que nosotros vamos evaluando los signos, los síntomas y cómo va el proceso de la salud y enfermedad. Es una herramienta básica en la auditoría porque cuando nos auditan van a ver que una historia clínica debe estar llenada adecuadamente. Y por supuesto, la historia clínica es propiedad del paciente. Entonces el paciente es el único que tiene derecho a su historia clínica. Nosotros no podemos otorgar la historia clínica a nadie, salvo que sea por mandato del juez. Si el juez no pide la historia clínica, caballero, nosotros tenemos que entregarle el informe al juez porque él sí es la autoridad que puede exigirnos esta historia. Pero si no fuera eso, es propiedad del paciente y la historia, desde el punto de vista físico, está custodiada en el centro de atención donde se ha elaborado. Entonces, el médico llena la información, pero la propiedad de esa información es del paciente. ¿Y qué es lo que tenemos que tener y por qué es que se hace tanto énfasis en este modelo biopsicosocial de la historia clínica? Porque hemos encontrado, y esto ya es repetitivo, que los factores que afectan al ser humano pueden ir desde los factores biológicos que pueden desencadenar cuadros de alteraciones de la salud física y mental, hasta factores psicológicos que también pueden influenciar en el desencadenamiento de problemas médicos psiquiátricos, hasta los condicionamientos sociales que también pueden desencadenar problemas médicos psiquiátricos. Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente, lo tenemos que ver integralmente. La salud es una integridad donde lo que buscamos es la calidad de vida. Entonces, cuando evaluamos a nuestro paciente, lo tenemos que ver desde el punto de vista del desarrollo biológico, porque es un ser biológico con una serie de necesidades y elementos físicos. Es un ser humano que ha pasado por una serie de etapas en su desarrollo personal, de factores psicológicos, por edades, por riesgos, ¿no? Por situaciones de trauma que pueden haberlo afectado, y porque vive en una sociedad que le impone sus conocimientos, su cultura, ¿no? Y sus elementos de condicionamiento social que muchas veces pueden estar reñidos con lo científico. Todo esto es importante tener en cuenta cuando hablamos del modelo biopsicosocial. Y entonces, cuando nosotros manejamos este modelo, es importante tener en cuenta que la integración de estos elementos van a provocar en algún momento trastornos conductuales, mentales o afectivos. Y tiene que tenerse siempre en cuenta qué factores biológicos afectan este proceso, qué factores psicológicos están despertando este proceso o qué factores sociales están condicionando este proceso. Porque volvemos a decir, todo ser humano es una entidad biopsicosocial. Es producto de un proceso biológico, es producto de un desarrollo psicológico y es producto de un entorno que lo forma desde el punto de vista psicosocial y espiritual. Entonces, ¿cuáles son esos factores que siempre tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos a nuestro paciente desde el punto de vista de una historia clínica? Su edad, porque no es lo mismo una determinada patología en determinada edad, o hay patologías que corresponden a determinadas edades. El sexo, porque a veces la forma de impacto de la enfermedad no es igual en sexo masculino o sexo femenino. Podemos ir avanzando, por ejemplo, los trastornos de ansiedad y las depresiones son más frecuentes desde el punto de vista estadístico en el sexo femenino. Entonces, esto es algo que siempre hay que tener en cuenta. ¿Qué factores biológicos tenemos que ver? La maduración de los circuitos neuronales. Si en un desarrollo de su cerebro el paciente ha tenido una maduración anormal,
de sus circuitos neuronales, este puede ser una predisposición biológica a una enfermedad, ¿no? Como la esquizofrenia. Si el paciente en el desarrollo de su estructura del tronco encefálico, del tronco neuronal, hay alteraciones en la reactividad de los circuitos neuronales, esto puede desarrollar situaciones ansioso-depresivas que hagan que el paciente tenga factores biológicos o tendencia a hacer depresiones o tendencia a hacer cuadros de ansiedad. Si el paciente sufre, ¿no?, un mal desarrollo plástico, sináptico de su sistema neuronal, puede que se despierten en él determinadas tendencias adictivas. Nosotros sabemos que hay pacientes que cuando consumen algunas drogas rápidamente generan una adaptación rápida de dependencia que otras que no la tienen. Y aquí estamos hablando de factores plásticos sinápticos que puedan estar alimentando la posibilidad de que un paciente sea más adicto que otro. Y por supuesto, como ustedes verán también, la genética, ahora que hablamos del código genético, nos habla también de componentes de riesgo en los trastornos mentales. Ya se habla de determinados locus o genes que estarían relacionados con determinados tipos de afecciones mentales. Todavía no es una condición sine qua non el que uno tenga el componente para hacer la enfermedad, porque en el caso de la enfermedad mental no solamente basta con tener los genes, hay que también ver los efectos de los procesos traumáticos o de riesgo que puede haber tenido el paciente o el desarrollo de determinadas situaciones limitantes en sus procesos psicológicos o sociales. Desde el punto de vista de factores psicológicos, nosotros sabemos que hay factores psicológicos que se presentan individualmente. Todos sabemos que todos pasamos por una serie de etapas desde que nacemos hasta que crecemos. Por ejemplo, la etapa del nacimiento, el trauma del nacimiento, el trauma del destete, ¿no?, el trauma del inicio de la escolaridad, el trauma de la socialización, el trauma de la adolescencia, el trauma de la relación con el sexo opuesto, el matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay factores que se nos exigen para responder en determinada etapa de la vida y puedan que esos factores se vean alterados de forma individual al no responder adecuadamente o no dar la respuesta adecuada. Aquí hay que tener mucho en cuenta también la forma de las relaciones con padres y cuidadores. Por ejemplo, si uno pierde un padre a muy temprana edad en la infancia, la pérdida de uno de los padres es un factor de riesgo para depresión, por ejemplo. La pérdida si no se logra emocionalmente cubrir esa necesidad de la figura paterna o materna, el niño va a crecer con cierta deficiencia emocional. Entonces, tampoco basta con que tener padres biológicos, puedes tener padre y madre biológicos, pero necesitan padres nutricios, padres que lo ayuden al niño a crecer y a desarrollarse como persona. Entonces, el comportamiento de cada ser humano se configura por esas interacciones con el entorno natural y social de la familia y de relaciones de interacción individual. ¿Qué tenemos aparte de eso? Que tenemos que tener en cuenta mucho los factores sociales. No es lo mismo que uno crezca en una urbanización, donde puede ser una urbanización con un entorno superpoblado y contaminado, a una urbanización más de mejor nivel socioeconómico, o a situaciones de pobreza extrema, o a vivir en cerros, donde hay falta de necesidades, ¿no?, de agua, luz, desagüe, de casa, de abrigo, a los problemas de violencia o a los problemas de escaso apoyo social. Entonces, estos elementos urbanísticos pueden modelar y desarrollar a las personas. El hecho de la pobreza, la insuficiencia de recursos sociales o educativos, afecta a los seres humanos y provoca cambios en su forma de ver el mundo, su forma de actuar frente al mundo y su actitud frente a las personas. La oportunidad de acceder a la evolución tecnológica, que también puede ser una oportunidad y también puede ser un daño. Todos nos damos cuenta, por ejemplo, que las dependencias a los celulares y a los elementos de tipo tecnológico también generan dependencias, igual que las drogas. O el no tener acceso a información también es un factor, ¿no?, de disminución de capacidad de enfrentarse a la vida. Los problemas
que se están dando en nuestra sociedad, que son frecuentes, la violencia, los cambios en los comportamientos del sexo, ¿no? Los famosos grupos o modelos de diverso comportamiento sexual, la pornografía, la mercadotecnia con la venta de productos que pueden ser hasta dañinos para nosotros, el consumo de alcohol, la propaganda de alcohol y tabaco, que también no es factor positivo, es factor negativo frente a los factores sociales. Entonces, el énfasis que nosotros estamos dando es el énfasis en estos aspectos que tienen que tener muy en cuenta cuando usted desarrolle su historia clínica. La anamnesis es la anamnesis general médica. Uno tiene que poner siempre informantes, episodios previos del problema, la enfermedad actual, cómo empezó, cómo se desarrolló y cuáles fueron los síntomas, la historia personal del paciente a través, ¿no?, de su desarrollo a través de los años, la situación del paciente actual, dónde vive, la comunidad, si tiene grupos sociales o no, cómo es su familia, sus hábitos sociales, cómo está la situación laboral, si hay conflicto, satisfacción, insatisfacción, su situación económica, su seguridad, sus actitudes frente a la situación de su vida. Vamos a tener que evaluar mucho este aspecto que es importante en nuestros pacientes, personalidad. Y para esto tenemos que desarrollar mucha información. Cuál es su capacidad de inteligencia, sus satisfacciones, sus habilidades especiales, sus hábitos, ¿no? Sus estados de ánimo habitual, sus rasgos dominantes, su forma de socializar, cuáles son sus objetivos, aspiraciones, su proyecto de vida, cuáles son sus ideales. Esto es todo lo que encierra un aspecto de personalidad que no es fácil de conseguir información. Y tenemos que ver también historia familiar. La historia de cada miembro familiar que vive con él lo significativo en la vida del paciente, cómo está la situación cultural y económica de la familia, cómo es la estructura familiar y las relaciones genéticas, cuáles son los valores y hábitos sociales de su grupo familiar, cuáles son las relaciones de sus miembros con el paciente, o sea, cómo es la interacción, si hay soporte o no hay soporte emocional. Como ustedes verán, estos pequeños pincelados, porque cuando hablen ya de la historia clínica van a ampliarse mucho más, son en relación al modelo biopsicosocial. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que estos elementos, tanto la relación médico-paciente como el uso del modelo biopsicosocial en el manejo de la atención de nuestros pacientes son importantes para un mejor elementos diagnósticos, un mejor elementos de certeza y tratamiento adecuado con los elementos que podamos utilizar. Y entonces, ¿no?, vemos algunos modelos, ¿no?, que tienen que ver con nuestra práctica médica, con ensayos y errores. Estos son los modelos que nos ayudan a nosotros también a no creer que somos perfectos. Muy bien. Frente a eso, no sé si ustedes, los que todavía han sobrevivido durante este periodo, que ha sido un poco largo, tengan algunas preguntas o dudas que quisieran hacer. Está abierto las preguntas para que ustedes puedan, ¿no?, aclarar algunas situaciones que deseen ustedes saber. Doctor. Sí, diga. Disculpe, ¿qué era alianza terapéutica? La alianza terapéutica, sí, la alianza terapéutica es la capacidad que podemos lograr nosotros que en la relación médico-paciente el paciente se comprometa con nosotros, que se alíe con nosotros en el aspecto del diagnóstico, del tratamiento y de la rehabilitación de su problema. La alianza terapéutica es conseguir que el paciente confíe en que nosotros vamos a poder ayudarlo y que nosotros logremos que el paciente se comprometa en las evaluaciones, en el seguimiento de las indicaciones y las prescripciones y que podamos avanzar a solucionar el problema por el cual él quiere una solución. Sí, Gerardo. Dime, Gerardo. Buenas tardes, doctor. Tengo una consulta. Sí, en la presentación usted mencionó algo acerca de los tiempos en psiquiatría. ¿Podría repetir esa parte, por favor? Los tiempos de atención en consulta. Los sí, tiempos de doctor. atención en consulta psiquiátrica es generalmente para un paciente nuevo 2 horas, pero no lo hacemos en un solo día, o sea, 1 hora en una primera cita y una segunda hora en otra primera cita. Porque ustedes van a descubrir que la historia clínica psiquiátrica es mucho más amplia que la de una atención médica general. Y entonces, por eso los tiempos que se dan para poder conseguir toda la información son largos. Dicho sea de paso, decimos también que para una atención de continuación,
nosotros utilizamos como promedio de un paciente continuador 20 minutos. Pero en otros lugares, como por ejemplo en Arequipa, nuestros colegas del Honorio Delgado en Arequipa, los psiquiatras, ellos hacen atenciones de 1 hora por paciente. ¿Y qué es lo que hacen ellos? No solamente hacen atención de consulta, sino también atención de psicoterapia, hora terapéutica. O sea, si usted va a hacer psicoterapia, sí es hora terapéutica. Y en la hora terapéutica son 60 minutos. Usted, para hacer una atención de psicoterapia, le brinda a su paciente 60 minutos. Ahora, si el paciente llega tarde, va perdiendo el tiempo. Usted tiene que realizar 45 minutos de psicoterapia y 15 minutos últimos para llenar datos, información y orientar al paciente en los aspectos que se han detectado en la psicoterapia. Entonces, estamos hablando de la consulta médica psiquiátrica, o sea, la consulta en la atención generalmente farmacológica. Pero en la atención de psicoterapias es 1 hora completa. Y probablemente también en otras especialidades también tengan estas habilidades, ¿no? Muy bien, otra pregunta más. Por eso es importante que ustedes conozcan cuánto tiempo necesitan. Sofía, dime Sofía. ¿Cuál es tu pregunta, Sofía? Yo tenía una pregunta, buenas tardes. Buenas tardes, Doctor, mencionó usted, doctor, del síndrome de Munchausen. Doctor, Ajá. yo había visto una noticia de una madre que le provocaba enfermedades a su hija para llamar la atención. Fue una noticia. En Ya. este caso, las ambas serían pacientes, ¿verdad? ¿Se podría catalogar a la hija como una paciente dependiente y a la madre como manipuladora? ¿Cómo se podría Sí. relacionar? ¿Qué tipo de paciente sería, doctor? Bueno, en este caso, el síndrome de Munchausen parece ser provocado por la madre para lograr que la paciente sea la que esté hospitalizada constantemente. O sea, la madre le inventa o le presenta al médico una serie de síntomas para que la paciente esté hospitalizada. En este caso, sí, podemos hablar de que la paciente es dependiente y la madre es una madre manipuladora y dominante. Incluso en algunos casos, cuando vayamos ya nosotros a ver las famosas psicosis inducida, ¿no? La famosa psicosis inducida o psicosis à deux se llama porque es de dos en francés, es cuando un paciente con un problema psiquiátrico induce su cuadro en otro familiar que aparentemente es sano. Por ejemplo, puede ser que usted encuentre que una persona llega a emergencia con una serie de síntomas, ideas delirantes, alucinaciones, comportamiento desorganizado, tipo loquito a la calle. Usted la ve al paciente, ve que está mal, le da la interna en sala de emergencia, le pone tratamiento y diagnostica que es un síndrome psicótico agudo. Y al día siguiente, cuando va a ver a la paciente, se encuentra que la paciente no tiene ningún síntoma. ¿Qué ha pasado? Lo revisa de pies a cabeza, de arriba para abajo, y la paciente no tiene nada. Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado? O es una crisis psicótica breve, o algo está mal. Entonces, cuando en muchos casos hemos encontrado con que una madre traía a su hija por su síndrome psicótico, internábamos a la hija y no le encontrábamos después nada, y cuando empezábamos a evaluar a la mamá y a entrevistar a la madre, encontramos que la que tenía el problema psiquiátrico era la madre, y la madre era la que estaba alucinando, delirante y todo lo demás. Pero por efecto afectivo y de influencia sobre su familiar, en este caso su hija, le había transferido los síntomas a la hija. Y la hija era la que había hecho, expresado los síntomas en forma externa. Entonces, ¿qué hicimos? Le dimos de alta a la hija y metimos a la madre a hospitalización, pues la que tiene problemas es ella. No sé si ustedes se acordarán, ha habido épocas en las cuales habían las famosas familias que eran poseídas por el demonio, ¿no es cierto? Y entonces encontrábamos familias, todas ellas, todas que tenían una cara y una forma de actuar que parecían que eran demonios o estaban dominadas por el demonio. Y cuando se les ha evaluado y se les ha separado individualmente a cada uno de ellos, se ha detectado que solamente uno de todo el grupo familiar era el que tenía el problema, que tenía una idea delirante psicótica, pero que por el entorno y el acceso familiar y el compromiso emocional, toda la familia estaba, ¿no?, comprometida en las ideas y en los pensamientos y en las imágenes que el paciente presentaba y hacía que toda la familia tuviera la misma imagen. Entonces,
Eso es lo que nosotros llamamos a veces psicosis inducida o psicosis influenciada por otro, psicosis A2. Bien, Sofía, dime Sofía. Sí, doctor, buenas tardes. Yo quería Buenas saber tardes. la diferencia entre una historia clínica psiquiátrica y una no psiquiátrica. Me parece que Ya. mencionó algo al respecto. Sí, la diferencia no estriba tanto en las partes, porque casi todas las partes son iguales. Lo que pasa es que en el énfasis de la información, en el análisis de la información, uno va buscando información de los síntomas psiquiátricos y tiene que buscar si ha habido antecedentes o crisis anteriores, si hay historial de crisis anteriores y cómo ha evolucionado este paciente en esas crisis anteriores, esos episodios anteriores, cuál ha sido la presentación de la enfermedad, cómo ha reaccionado el paciente, cómo ha reaccionado la familia, cuál ha sido el tratamiento que ha recibido, cómo ha evolucionado, ¿no? Y para ver qué es lo que ha pasado para que el paciente vuelva a enfermarse. Entonces, eso es lo que hace que la historia clínica psiquiátrica sea mucho más amplia que una historia clínica común en un hospital para cualquier tipo de patología médica. Y lo otro está relacionado en el énfasis que se hace en los aspectos del desarrollo personal del paciente. Ahí evaluamos mucho los aspectos del desarrollo personal. Cómo nació, cuál fue su embarazo, cómo fue, si hubo complicaciones, cómo fue su desarrollo en la infancia, qué problemas tuvo en la escuela, qué dificultades tuvo, si hizo escolaridad hasta la universidad, cómo fue sus relaciones sociales. O sea, es una situación mucho más amplia y más buscando elementos que tengan que ver o condicionar en la eclosión del cuadro. Y por supuesto, la diferencia entre una historia clínica normal y una historia clínica psiquiátrica viene a ser el examen mental. Principalmente el examen mental es una situación que no está normalmente establecido en una historia de médica general, ¿no es cierto? Por una situación médica general, más que hacer una evaluación psiquiátrica, lo que hacemos es una evaluación neurológica. Está despierto, está atento, estado de reflejo, cómo está su mente, cosas rápidas y simples. En la historia del examen mental, sí, nosotros hacemos mucho más énfasis en los aspectos del examen estricto de cada uno de los elementos o de las fases de sus funciones psicológicas. Y también, por supuesto, en la historia familiar hacemos mucho más énfasis en los antecedentes de los propios familiares. Mientras que en una historia clínica normal uno le pone, bueno, si el paciente tiene alteraciones como tifoidea, entonces le pregunta a la familia, ¿su paciente ha tenido problemas relacionados con aspectos físicos, algunas enfermedades, operaciones? No, pero en el caso de psiquiatría nosotros tenemos que hacer más énfasis. ¿Ha tenido sus familiares algún proceso mental? ¿Qué tipo de diagnóstico le dijeron? ¿Qué tipo de tratamiento recibió? ¿Cómo ha sido su evolución? ¿No? Porque eso nos va a ayudar mucho a orientar el diagnóstico del paciente, los antecedentes familiares. Y por supuesto los antecedentes de personalidad. Usted habrá visto que hay una cantidad determinada de pautas para evaluar al paciente desde el punto de vista de su propia personalidad. En una historia médica, normalmente vemos al paciente, lo vemos desde el punto de vista al ojo de buen cumero, persona colaboradora o restrictiva o hostil, pero no más de 2 o 3 datos. En la información que nosotros manejamos en el área de psiquiatría, por eso le digo, la información es mucho más amplia. Entonces, probablemente por eso muchos colegas no les gusta el trabajo en psiquiatría, porque la atención de un paciente en medicina general es rápida, puede ser 15 minutos, 5 a 15 minutos. En la de psiquiatría, pues, es mucho más amplia, abarca más tiempo y tiene mayor capacidad de observación por parte nuestra, y eso nos hace a nosotros más atentos a esos aspectos. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que deseen hacer, por favor? Si no hay preguntas, damos por concluida la clase. Les agradezco mucho a todos ustedes por su paciencia para escuchar y revisen constantemente la información. Hay bastante información en internet con respecto a la relación médico-paciente, pero lo que está en la exposición es lo que ustedes tienen que tener bastante en cuenta para desarrollar sus capacidades en esta área. Muchas gracias a todos ustedes, cuídense y Doctor, sí, ¿mandará sus sí, díganme. diapositivas al delegado? Lo que pasa es que, a ver, entienda, la clase está grabada. Entonces, con esta clase grabada, ustedes pueden ver la exposición y la información las veces que ustedes deseen.
O sea, ustedes pueden acceder después de que terminemos la clase, volver a entrar y buscar la grabación de la clase que hemos desarrollado. Y la pueden revisar 40 veces. ¿Ok? Muy bien, cuídense. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.